Hagamos el silencio del Espíritu, muy quietitos en sus asientos. Nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo. Y olvidamos para que las palabras que yo les voy a comunicar sean las palabras que Él quiere que diga en las mías. El silencio nos ayuda a expresar nuestros sentimientos más profundos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Señor nos vamos. Bueno, hablar de evangelización 2000 para mí es fascinante. Creo que para ustedes también. Pero vamos a dar una mirada un poco de lo que ha sido esto desde el comienzo y lo que estamos viviendo y lo que nos espera. Todo esto parte de un hombre, de un viejo, como le decíamos nosotros, de un viejo de Dios, un viejo santo, ¿no? Padre Tom Forrest, misionero desde sus primeros años de sacerdote en Puerto Rico, donde estuvo en los lugares más pobres, campesinos, misionando, y después un tiempo en que trabaja como asesor de la renovación carismática y va de alguna manera adentrándose en este pueblo de Dios, como dice el mismo, muy ajeno a las alturas, sino que más bien en las bases del pueblo de Dios. Y ese espíritu misionero lo lleva a que cuando el Papa Juan Pablo II habla de esta nueva evangelización, nueva, ¿se acuerdan ustedes qué cosa? Métodos, impresión y autor. Claro. Cuando el Papa habla de esto, él se inquieta. ¿Cómo responderle al Papa? Él todavía es asesor internacional de la renovación carismática y pensando con sus colaboradores y todo, al fin dice, mire, hagamos un congreso de movimientos y tratemos de unir todos los movimientos, porque es una fuerza poderosísima en la iglesia, pero que cada cual va por su lado y no quiere contagiarse con el otro, y entonces esto tenemos que evitarlo y renovar esto para partir. Bueno, la idea del Paratón fabulosa es apoyada por muchos, pero todavía no llega al Papa. Y él convoca este congreso que dan 5 días, y él lo dice un poco en broma, ¿no? Llegamos hasta los 3 nomás, porque era tan poderosa la enseñanza y el camino de la madre fundadora y del padre fundador que lo que decía Cristo en el Evangelio, la verdad que no tenía entrada. Entonces, finalmente terminaron todo este congreso, comprometidos 3 movimientos de la Iglesia. Dicho sea de paso, después del concilio se empiezan a llamar movimientos a todas las actividades de los laicos. Hasta ese momento existía la Acción Católica y existían también las cofradías, que eran, ¿no es cierto?, más bien por ejemplo, los obreros, qué sé yo, los peluqueros, no sé qué, católicos, se llamaban cofradías. Y algunas instituciones piadosas. Pero no existía lo que hoy día existe en tantos movimientos. Y esto empezó con el concilio. El primero que fue llamado movimiento fue el Concilio de Cristiandad, que ya había empezado desde el concilio en España, y empezó entonces a trabajar con los laicos, y todo esto se le llamó movimiento. Nosotros decimos evangelización 2000 no es un movimiento, sí es un movimiento, porque es una actividad laical. Ahora muchos de ellos tienen espiritualidad propia. Nosotros no tenemos espiritualidad propia, tenemos la espiritualidad de los discípulos, que es la más amplia de todo, siempre. Pero finalmente el congreso que convoca el Padre Tom con otros termina la renovación carismática, Comunidad de Liberación y Schoenstatt. Son los 3 que se unen para empezar a hacer algo para responder al Papa. Los demás todos quedaron ausentes.
llegó al Papa, me parece que el 86, no estoy seguro, no me acuerdo bien porque no sé verlo. Y se entrega la carta, y la carta empieza a hacer todo el recorrido que en el Vaticano hacen las cosas. Y un largo recorrido. Y estas cartas finalmente, bueno, son consultadas al Papa, y por ahí con el 86, 87 me parece, es cuando ya se empieza a dilucidar algo. Hasta que el Papa un buen día llama al Padre Tom, y él ya no es asesor de la renovación. Está por volverse a Estados Unidos, su congregación, y justo el Papa lo llama y ahí le dice el Papa: mira, hemos leído lo que tú propones, pero encontramos que 10 años es demasiado. Los 9 años que se preparó la nueva evangelización en América, o la llegada de la evangelización en América, se murió por el camino. Entonces no vamos a repetir otra cosa de 9 o 10 años que se va a desinflar por el camino. Entonces simplemente yo me quedo con los 3 años que propone del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Trinidad, el jubileo, y lo demás hazlo tú. Pero le dice el Papa: mira, yo no voy a recomendarte, porque inmediatamente vas a tener un 50% de la Iglesia a favor y un 50% en contra. Entonces mejor que lo hagas tú con los laicos. Así que el Padre Tom dice graciosamente que al día siguiente abre ya la oficina en Roma, y en una semana había oficina en todos los continentes. A través de la renovación carismática, el Papa fue lanzando el llamado, tenía sus colaboradores elegidos, y se lanzó este llamado Proyecto Evangelización Doctrinal. ¿Por qué proyecto? Porque él decía: este es un plan para desarrollar, pero la meta está en que hagamos una iglesia evangelizadora. Ese día se termina la evangelización doctrinal. Somos una organización momentánea en la iglesia, no definitiva. Mientras la iglesia asume la tarea de la evangelización. Bueno, y se empieza a trabajar, y Argentina es uno de los primeros países que asume aquí, ¿no es cierto? Por eso son 25 años. De manera que se empieza a trabajar duramente. Nosotros en Chile, posteriormente, a principios del año 92, se inicia oficialmente la evangelización dominical. Y en los otros países, bueno, unos más, otros menos, pero fuimos de a poco entrando en todo esto. ¿Cuál era la tarea? La tarea era evangelizar, especialmente a través del querigma, el anuncio directo de Jesucristo. Pablo VI ya, en Evangelio Luciani, decía: no hay una verdadera evangelización mientras no se proclame el nombre, la pasión, la muerte, la resurrección, la vida y milagros también del Señor Jesús. Entonces, esa es la verdadera evangelización. No puede carecer directamente de la persona de Cristo. Toda la labor de la iglesia tiene que ser evangelizadora, acción social, todo. Pero tiene que haber una evangelización que sea directa y persona a persona, como fue la de los apóstoles. Y nosotros entonces teníamos que asumir esta nueva forma, o volver a la fuente de organización. Bueno, el trabajo se fue desarrollando, y en cada continente de una manera diferente, de acuerdo a las costumbres, al estilo, a la cultura de cada lugar. Si nosotros vamos a ver las oficinas de evangelización 2000 en Europa, vamos a encontrar una oficina donde hay una persona sentada en un horario, esperando que venga alguien, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Evangelización 2000? Generalmente es: miren, nosotros necesitamos un retiro para personas. Ya, nosotros le buscamos el que le lleva a dar el retiro, llamen a poner de tal parte, ya. Es decir, es como una oficina de orientación e información. En América Latina ha sido diferente. Y fue diferente en gran medida porque partió de México, donde ya había indicios de una evangelización así. Pepe Bravo, con una comunidad que había también pastores evangélicos. El padre Don esto lo conocía. Les había visto predicar en el mercado, en la plaza. Entonces, este estilo y esta vivencia, el padre quería que en América Latina se desarrollara. Él conoce muy bien a América Latina y sabe cómo somos. Entonces, desde México se proyectó, todos nosotros nos encontramos en México y viviendo esta forma, y hasta hoy día nos encontramos nuestro estilo. En gran medida tenemos que reconocer que Pepe Bravo nos ha heredado
vería, diría yo, la doctrina que tenemos, sobre todo lo básico, lo que es querigma, lo que es discipulado, misión, con sus libros, con su material. Entonces, nos ha ido dando esto que hemos ido desarrollando nosotros, y que también es un signo de comunión en la nueva eclesiación de América Latina. Bueno, desgraciadamente, como en todas las cosas grandes de Dios, también aparecen por ahí obstáculos y conflictos. Hemos tenido conflictos serios, sobre todo disputas de poder, disputas económicas y ese tipo de cosas que nos han ido dividiendo. Llegó un momento en que veíamos que Evangelización 2000 se murió. Y esto fue 98-99. Entonces recuerdo yo que como señor Gonzalo hablamos, creo que fue por teléfono, primero por correo y después por teléfono, y yo dije, ¿qué hacemos con esto? Porque los directores que habían, un sacerdote, le hicieron obispo, dejó todo, el otro era laico y también se preocupó totalmente, llevamos como 3 años que no teníamos nada, ni siquiera comunicación. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor dice, yo ofrezco mi casa en La Paz para que nos reunamos. Empezamos a comunicarnos con todo, invitamos al Padre Tom, también estuvo Rodri allá, desde México, de Brasil. Bueno, y nos juntamos un grupito de 6, creo que fuimos. Padre Tom venía como expectante así para ver, decíamos, el funeral iba a ser solemne o iba a ser sin brillo, el funeral de la Evangelización 2000. Pero el Padre nos escuchó y todo, y como digo, es un viejo santo. Pensó y dijo, mire, lo que estoy escuchando yo me está dando fuerza. Yo creo que tenemos que seguir adelante. Próximo año, el año 2000, nos juntamos en Roma, vamos a entregar a Santo Padre lo que hemos hecho, y se lanzó a preparar el AXE del año 2000 en Roma. Y la verdad que fue sorprendente. Ahí estuvimos, ¿tuviste, Rodri? ¿No? Monseñor sí que lo estuvo, ¿no? ¿Sí? La verdad es que se juntó mucha gente de muchos países, directores de escuelas, había de Rumania, de Rusia, ortodoxos también. Cuando vimos toda esa fuerza, la verdad es que esto cobró un nuevo entusiasmo. Y el Padre dijo, no, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Pero ahí venía también el desafío de ser reconocido por la Iglesia. Curiosamente, del Consejo de los Laicos, Consejo de los Laicos, ahí me llamaron 2 veces. Me dijeron, mire, nosotros queremos reconocer a la Evangelización 2000 como una organización estable de la Iglesia. Guzmán Carrilli, que es un laico uruguayo, trabaja muchos años en la curia romana, me dijo, mire, nosotros aquí, cuando una persona o una institución viene a pedir su reconocimiento pontificio, le pedimos un montón de cosas. De testimonios, de obispos, de un montón de cosas. Fíjense lo que pasa con la Evangelización 2000. Nosotros le estamos pidiendo que nos traigan algunos elementos para probarlos. Es decir, todo lo contrario, somos nosotros los que estamos interesados en que esto sea aprobado. Para esto no quiso. Incluso aquí en un encuentro que tuvimos en Córdoba, con Rodri lo fuimos dejando al puerto y el Padre se fue enojado. No me digan, yo no quiero nada, yo no quiero promociones ni nada, digan. No quería, ya parecía hasta al final que no, porque esto es una cosa momentánea, accidental. Esto mientras la Iglesia asume, no quiero que sea una cosa que se perpetúe en el tiempo, no. Bueno, en síntesis nos quedamos claros con la idea. Y después ya el 2000 pasa y el 2001 nos reunimos en Singapur. Yo ya estaba como director del continente, entonces los directores del continente, más unos 3 consejeros del Padre Tom, era el Consejo Internacional. Y allá en Singapur, en casa del Padre Gino, que es el actual director internacional, nos reunimos. Fue muy interesante ese encuentro. Interesante porque pudimos entrar un poco a conocer lo que es la cultura asiática y el estilo de evangelización que estaban llevando. El Padre Gino tenía, no sé si todavía tiene porque no hemos tocado ese punto, tenía una especie de instituto secular de hermanas laicas que trabajaban con él. Entonces, de alguna manera también nos motivó mucho ver el estilo misionero que ellos tenían.
Pero el padre Tom, como salía recién el documento Novo Millenium Neunte, nos entregó un documento que se llama La Nueva Primavera, basado en las palabras del Papa Juan Pablo II, que lo vamos a ver en un momento más. Este Novo Millenium Neunte fue la voluntad del padre Tom expresada en el proyecto que tendría Evangelización 2000 hasta el futuro. Entonces es importante imbuirnos en ese espíritu, pero como dice la persona que inicia algo, que crea algo, tiene muy claro lo que quiere y para qué nos invita. Entonces es importante también tener claro la mente del padre Tom en lo que él fijó. Bueno, pero esto sigue y ya después del año 2001 tuvimos nuevamente 2 reuniones del Consejo Internacional y se veía en América mismo lo que teníamos tanta fuerza que iba perdiendo esa fuerza. Había algunos proyectos que eran repetitivos y de exigencias. Se hablaba de un proyecto en Brasil para hacer una especie de Disney World que fuera de la evangelización. Se hablaba de $19 millones. Los padres decían, no me pidan eso porque eso es algo incansable, no se puede, inalcanzable. Y cosas de ese tipo. Entonces el padre Tom decía, no, si lo nuestro es otra cosa, no es eso. Y esa persistencia de algunos hizo que el padre tomara una decisión en el año 2004. Fue la última reunión del Consejo Internacional que tuvimos. De ahora en adelante, cada director continental va a llevar su continente según la cultura, el estilo, la forma de su continente. Y yo estaré para alguna consulta, pero yo ya no voy a inmiscuirme en lo que haga cada continente. Vamos a ser independientes. Y con eso llevó, después de las discusiones, llegó a que Brasil, el director de Brasil se retirara y se perdió todos los contactos, no quedó nada organizado, se perdió entero Brasil. Fue una experiencia riquísima que tenía en todo sentido. Incluso una de las cosas que todavía persiste, que es el Jaleno, que salió de la Evangelización 2000 y todos estos festivales de música cristiana, todo. Se perdió eso. En parte se perdió también lo que era América, México y Centroamérica. La persona encargada de México y Centroamérica se dedicó a México con la idea de formar una escuela latinoamericana de catequesis, que tampoco era nuestro objetivo, y a la habla hispana de Estados Unidos, y Centroamérica se fue muriendo país por país, volviendo a la renovación carismática, los que eran de la renovación, y no hay nada en Centroamérica hoy día. Solamente Cuba, que nos pidió ser aceptado con nosotros, aunque no ha podido estar nunca porque tienen una situación muy complicada. Pero ellos están en comunión con nosotros y estamos unidos, en fin. Pero lo demás, todo lo que era Panamá, hasta Nicaragua, varios países que se habían desarrollado bastante, Costa Rica, por ejemplo. Había un laico que animaba a los jóvenes en un festival, que extraordinario. Todo esto por aquí. Y fueron muchas cosas de proyectos y de ilusiones que no tenían consenso de todo y que eran cosas más o menos personales. Entonces, bueno, nosotros tomamos el acuerdo, ya cuando llegaba el jubileo, el año 99, de poder encontrarnos en nuestros países. Y esto creo que ha sido una gracia de Dios porque a todos nos ha servido mucho. El año 2000 nos lanzamos con el apoyo del obispo de Arica, nos lanzamos al primer encuentro. Ahí tuvimos a Monseñor también en el encuentro allá. Y lanzamos el primer encuentro continental. Fue un invento de nosotros, simplemente. Después del año siguiente se hizo en Guayaquil. Porque de Ecuador pensábamos que estábamos muertos todos y justo para ese encuentro aparecieron todos de Guayaquil. Ya, después nos fuimos a Cochabamba. Y después, como Argentina no participa, yo que se corta, Argentina no participa, pero vamos a hacer una Argentina. Y aquí nos vinimos a, ¿cómo se llama allá? San Antonio. Bueno, y así, y nos fuimos entonces, nos fuimos caminando hasta ahora, que ya es el 10º primer encuentro, que sin lugar a duda Dios nos ha bendecido y cada vez cobramos más fuerza, más entusiasmo, unos con otros al escuchar nuestra realidad, nuestro compromiso. Eso nos llena de fuerza, lo digo por experiencia propia. Pero
El año 2004, que fue esta última reunión del Consejo Internacional de Evangelización 2000, hubo cosas interesantes. Una de ellas, a mí este último tiempo me ha estado sacudiendo el espíritu. Cuando hablábamos, el Padre Tom dice en un momento, mire, a nosotros nos falta tener un corazón de evangelización. Un corazón que bombea, ¿cierto? La sangre va a todas partes. Nosotros escuchábamos, y se lo ocurrió. Ese corazón es una comunidad de consagrados que pueda estar disponible en cualquier momento para poder ir donde sea. Yo siempre recurría a eso, necesito de predicar, recorriendo, anunciando, ¿no? Entonces decía, que vaya a todas partes, que lleve la palabra del Señor y morir. A ver, Padre, ¿cómo es esa idea? Uno, como lógico, decía, debe ser una comunidad, un instituto secular, como tiene el Padre. Así como tiene el Padre Gino, el Padre Gino podría mandar gente para que la América. No, por ningún motivo. Esto debe partir de América Latina y tiene que ser la mentalidad de América Latina. ¿Qué tienen que ver los orientales con esto? Los otros se saludan así, y todos callados. En América Latina se abrazan, gritan y todo. Eso es otro mundo. Ella me escuchaba. Padre, dije, pero a ver, primero, tú te vas a encargar. Es decir, ahí tiene usted que partir. Entonces digo, pero Padre, es que esa es una cosa muy peligrosa. Fundar un instituto así, no sé qué cosa. Que las cosas hay que hacerlas. Si el Señor va diciendo por dónde, yo soy diocesano. Entonces, para mí sería muy difícil, tú tienes que hacerlo, y seguir Padre. Entonces, alguien preguntó, dice, pero Padre, a ver, y esta es la dependencia, todos los votos, todas estas cosas. No, votos no. Votos no. Los votos sirven para ir al cielo y para el infierno también. No. Solamente el Evangelio, así como Francisco decía. Solamente el Evangelio, nada más. Y si un joven quiere entrar ahí y estar en el corazón de Evangelización 2000 mientras estudia, bueno, y un día dice, mire ya, yo voy a pasar a otra etapa, quiero prepararme el matrimonio, bien, cambia a otro grupo y no pasamos nada. Si nadie va a quedar amarrado ahí, sino que con una libertad tremenda del seguimiento al Señor, más o menos como lo digo. Claro, una cosa muy que no había escuchado. Entonces, bueno, la verdad es que maduramos, tratamos de madurar en esa reunión, hablamos mucho en la mesa, pero yo finalmente dije, Padre, mire, yo no me siento capaz de eso. Además que en Chile, el proyecto mismo de evangelización también ha sido muy atacado. Chile, no sé si ustedes saben, es un país clericalista 100%. Le echan la culpa a otros, pero terrible. Ahí, si no se es sacerdote, usted tiene voz. Y fue la razón por la que me llamaron a mí a cabezar ahí. ¿Ya? Entonces yo pensaba, si yo con esto a Chile, me comulgan. Bueno, síntesis, como después ya esto ya fue quedando en manos de los directores continentales, las cosas se fueron postergando. En Paraguay hicimos un llamado un tiempo antes, y no sé, como estamos distanciados de Paraguay, no he sabido si esta experiencia pudo lograrse o no. Pero yo creo ahora, y ayer mismo cuando escuchaba al Padre, yo creo que tenemos que pensar en algo que pueda responder a este inquietud del Padre. El Padre hace 3 años que se sentía ya muy cansado, está cada día más ciego, la sordera también lo tenía atacado. Se ve el Padre muy frágil, muy frágil. No tanto, porque no tiene tanta edad, pero está muy frágil. Entonces digo, yo ya no puedo seguir. El Padre Gino se lo veía de su congregación, además un gran misionero, se veía naturalmente que era la persona encargada, él se quedó encargado de este proyecto. Pero en el camino han pasado otras cosas, nosotros mismos le cambiábamos nombre, Argentina nos propuso que como ellos habían puesto acá ya servicio a la Evangelización 2000, lo asumimos todo, ¿cierto? Porque tenía más sentido que proyecto. ¿Ya?
Y lo asumimos así, nosotros también en Chile, porque todos nos decían, pero ¿cómo? En 2000, digamos, son 2000. Entonces, hagamos una palabra 2000 junta, ¿no es cierto?, que exprese no los años, sino que la denominación. El 2000, todo el año 2000, para 3000. Entonces, propusimos eso, también se aceptó y se le ha puesto de evangelización. No. Cuando se nos avisó que el padre Chino tomaba este proyecto, entonces yo escribí, el señor me escribió, lo escribimos varios, no tuvimos respuesta. La respuesta llegó recién el año pasado, a fin de año, diciendo que el padre Chino se encargaba, era un secretario que escribía, y que, bueno, querían estar en contacto y seguían trabajando en su estilo, que nosotros también, ya. Y quedamos de ahí. Y después en abril, marzo, abril, yo escribí nuevamente y por ahí tuvimos respuesta. Decía que iba a Roma, que necesitaría con alguien que viera en Roma, poder conversar, y ahí el padre dio esto de hacer una reunión con su equipo en la isla de Malta. Un fin de semana que yo estaba en Roma, me invitaron, fui allá. Y ahí entonces percibimos lo que quedaba de la organización 2000. África entera se perdió. Se perdió porque el director de África era un padre irlandés que vivía en Roma. Y yo no iba nunca a África. Entonces de ahí yo no sé cómo se comunicaba, el hecho de que no pasaba nada. Había un obispo africano, extraordinario misionero, ¿no? También de mucho tiempo, pero sigue trabajando. Y él decía siempre, déjame a mí, yo puedo hacerlo, nunca lo dejé. Entonces África ya está como dormida, pero quedan semillas, que es cosa de hacerla brotar. Asia, el padre Chino ha hecho un buen trabajo. Él ha visitado los países, tiene organizado por todos lados, pero un poco estilo así de oficina, ¿no? En su estilo. Y eso es Asia y Oceanía. Después, en América del Norte, hay algunos predicadores que están en contacto, lo veo con el padre Tom y con la Terry Bor, que es su antigua secretaria, no sé si alguno la conoce, Rodri la conoce, como señor también. La Terry Bor, que nos despertaba en los encuentros en Roma, así como de repente, así estábamos como ahora, y yo, ¡aleluya! Y no, así todo el mundo era muy famosa. Bueno, y eso de Norteamérica, Canadá, no tenemos idea si hay algo, no hay algo. México, al parecer sigue, pero más bien dedicado a hablar hispana en Estados Unidos. Y como decía antes, Centroamérica, nada. Y nosotros sabemos que hay algo todavía en Colombia, hay algo en Venezuela, pero no están organizados ni tampoco hemos podido tener contacto. Paraguay tomó otra línea, pero entendió que es la escuela Juan Pablo II, pero no está vinculada con la organización. Bueno, y nosotros que yo creo que es una fuerza el poder estar unidos. Eso lo veo como muy importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos plantea el padre Chino? Nos plantea, y desde el padre Tonda, meta el 2033. 2033 es el jubileo, los 2000 años de la redención. O sea, se conmemora la muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo y Pentecostés, como los actos culminantes de esta etapa. Cuando yo empecé a escuchar esto, por allá por el 2000, dije, pero vamos a estar todos muertos en ese tiempo, ¿qué nos pero me decían, hombre, qué egoísta eres. Hay que proponer metas, haremos nuestra parte, ya otra no la seguirán. Y ahora entonces yo tengo el material que ellos han mandado, que también lo vamos a ver ahora, el material con lo que proponen. Y yo al principio lo deseché, la verdad que no dije, no, 2033 nosotros nos podemos llevar, pero ahora en Chile, porque Evangelización 2000 en Chile es una ONG. Fue la manera que tuvimos para poder tener personalidad jurídica y tener una institución de derecho, porque en la iglesia nos cansamos de pedir fundación y nadie nunca nos dio nada. Entonces, yo dije, nosotros no podemos cambiar nombre, es todo un proceso para ese cambio, entonces no vamos a cambiar. Pero en el corazón somos Evangelización 2033, igual todo, así que no hay problema. La reunión de Malta fue muy iluminadora para todos.
escucharon, bueno, son pocas personas, fuera del padre Gino está Albert Gallagher, que es un maltés, él como el secretario general, un momento. Después está otro que se llama Noel, que también es maltés, habla un poco de español y él trabaja con la juventud en España. Y la hermana Sister Mary, que es una religiosa que lleva muchos años a cargo de Europa. Ahora ya no está a cargo de Europa, está en Irlanda ya, pero también se sumaba ahí al consejo. Y eso, y yo, éramos todos. Y ahí se empezó a pensar y salió la idea de este encuentro ahora en noviembre, un encuentro internacional de evangelización 2000 de todas partes. La sugerencia que personalmente yo hice fue: ¿por qué no ampliamos el horizonte? Invitemos a ese encuentro a todos los directores de escuelas de evangelización, de lo que sea en la iglesia. No importa el movimiento, no importa lo que sea, pero invitemos a todos para compartir. Porque hay momento de encontrarse, no tanto de dividirse. Bueno, la idea cobró el entusiasmo de todos y se quedó así. Entonces, una invitación general para escuelas de evangelización, naturalmente preparado por Evangelización 2000. Y es lo que estamos viendo ahora, y se va a tratar este proyecto hasta el 2023. Eso es un poco la proyección de lo que yo les puedo decir. Ahora, yo quiero que veamos otra vez, porque ya lo han visto, de la nueva primavera, que es la que da como los aires, ¿no es cierto?, que nos van acompañando después, y el proyecto que tienen ahora hasta el 2023. No sé si hay alguna acotación que se quisiera hacer respecto de lo dicho, quizá me faltó algo, luego ustedes tienen más experiencia que yo, así que... Sí, Rodri, antes que yo. Yo solamente quisiera agregar una cosita, ¿no? Habiendo conocido a todas las expresiones de Evangelización 2000 del mundo, en lo que más o con quien más nos identificamos los latinos es con la gente de Filipinas. Son alegres, son como de bailar y compartir, así como nosotros, pero el resto es tal y cual como dice el Padre Pablo. Es muy solemne, es muy administrativo, no tanto que uno de los motivos que nos convocó a hablar con el Padre Pablo fue justamente cómo se lo podría entender desde Europa, desde Norteamérica, al pensamiento de Francisco. ¿Y qué podemos nosotros, conocedores por la misma idiosincrasia, qué podemos aportar? Porque ellos siguen con la temática, así como el Padre Pablo nos estaba diciendo, con la misma temática de trabajo. Es una oficina administrativa, no hay otra cosa. ¿Usted quiere un retiro? Muy bien. Se le manda el predicador, gracias, tú y el predicador. No hay comunidad, no hay vivencia como nosotros tenemos de salir a evangelizar, ellos no saben. Entonces yo creo que se me dio a pensar hace un par de años que es el tiempo de reevangelizar, de devolver la evangelización que por el siglo XV hicieron con nuestros pueblos, devolver a Europa, que es en definitiva lo que hicimos cuando, contando con la ayuda de la Madre Teresa, Evangelización 2000 llegó a Moscú. Y todos los países de Europa del Este fueron evangelizados por Evangelización 2000. Eso me consta. Entonces, yo creo que este desafío que se plantea del 4 al 8, ¿es Pablo ahora, en noviembre? Del 4 al 8 en Roma, es un desafío donde, si Pablo va, que pueda llevar la inquietud nuestra de ofrecer lo que tenemos para seguir evangelizando como el Papa. Yo creo que nosotros tenemos ese qué de siempre,
Ellos a lo mejor lo tienen teóricamente, pero no saben cómo, o no tienen la práctica del cómo. Entonces, al margen de sectorizarnos dentro de lo que podría ser esta parte del continente, me parece, por eso cuando el padre Gino me dice que quisiera estar acá, yo digo, bueno, aquí le podemos transmitir todo y él va a ver lo que es la idiosincrasia latina. No obstante, revaloro lo que el padre Pablo dijo. El padre Gino posiblemente fue uno de los que más hizo en el continente asiático por evangelización 2000. Y la muestra, repito, la gente de Filipinas para mí extraordinaria. Te olvidaste de mencionarlo a Manuel, al padre Manuel Casanova, que era el responsable de Europa, que también hizo un trabajo, también nos acompañó un año aquí en la Argentina, se vino de allá a ver cómo trabajábamos y bueno, ya está, creo que a 8 metros más o menos abajo, pero pero el padre fue un precursor de la evangelización en toda Europa. Llevó, mientras duró su etapa de trabajo, llevó la evangelización por Europa de una manera diferente a lo que se trabaja o a lo que no se hace hoy. Lamentamos muchísimo que nos haya dejado porque era lo más parecido a Latinoamérica. El padre Casanova, él jesuita era, ¿no? Jesuita español. Era jesuita. Entonces, él tenía mucha comunicación con Latinoamérica. Por ese entonces, más liderado desde México y posteriormente un poco por Paraguay. Pero terminado él, como que se terminó todo. Eso es lo que me parece que dejaste de mencionar. Pero es importante que tengamos la visión de un trabajo de expansión. Bueno, quisiera destacar antes de empezar a ver esto, la mentalidad de evangelización 2000 y más diría yo el proyecto mental espiritual que el padre Tom tenía siempre fue dirigido a los laicos, evangelizar en medio del mundo. El sacerdote acompaña, pero tiene que ser el trabajo radical, eso es lo fundamental. Y eso, por tanto, fue lo que ilusionó y maravilló a muchos laicos que querían tener protagonismo, como dice el Felipe Laici, ¿no es cierto?, que lo dice muy bien escrito, pero que no ha pasado nada. Entonces, que la Iglesia tenga un protagonismo laical. Al mismo tiempo, esto ha surgido en algunas conferencias episcopales, el terror, que los laicos conquisten terreno y que después pura pierda la autoridad, que eso es una reacción muy infantil, por lo demás, muy madura. Yo creo que la autoridad, el poder, las cosas no se pierden por eso, todo lo contrario. Yo creo que, y es perder la realidad, han sido esas dos reacciones, especialmente los laicos, una fascinación, pero por el clero en algunas partes ha sido también han quedado muy temerosos de todo. Bueno, entonces vamos a ver la carta que el padre Tom envía del 2001, resumiendo lo que es Novo Millennium Neunte del Papa Juan Pablo II, después del jubileo, expresando lo que fue el jubileo y poniendo como las metas futuras del tercer milenio. Cambia en el logo, antes decía echar las redes para pescar, y él pone ahora un servicio de oración, proclamación y formación. La oración lo primero, porque la oración es la que nos mantiene unidos al corazón de Cristo. Después la proclamación, porque es la tarea de la evangelización. Y formación es porque nosotros vamos a
comunicar a los demás los conocimientos, vamos a comunicar contenidos, pero quien realiza la formación es el Espíritu Santo, que cambia los criterios de la persona y transforma y convierte. Por eso la oración es básica para eso. No podemos transmitir conocimiento solamente, sino que la oración para tener poder. ¿Ya? Bueno, ese es un punto y el lema abajo, caminando hacia la nueva primavera. El Papa habla de la nueva primavera como un momento que la Iglesia va a reconquistar el mundo. Ese es el fondo. Veamos aquí entonces esto es esencial para entender lo demás. La Carta Apostólica, ¿no es cierto?, que señala la clausura del año del jubileo, y el Papa nos desafía a movernos hacia el tercer milenio. Palabras de apertura declaran que ahora es el tiempo para emprender una nueva etapa en el caminar de la Iglesia, imitando el ejemplo de los apóstoles cuando ellos llevaron su barca a lo hondo para allí pescar. Las últimas palabras de su carta, Santo Padre nos mueve a reemprender la misión con un llamado a esforzarnos por alcanzar lo que está delante. Palabras que motivan. Ese número 15 es muy importante para nosotros, porque pensábamos que esta iglesia terminaba ya nuestra misión, y no. Caminemos con esperanza, un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay que aventurarse. Los últimos tiempos del Papa ya. Y eso es palabra del Papa. Estas cosas no son para los expertos pastorales, para todo el pueblo de Dios que tiene que inquietarse. Ahí está el triple desafío que tenemos. La oración, proclamación, formación. En este documento hay una expresión del Papa que cobra mucha fuerza en la Iglesia: la espiritualidad de la comunión. Es un término poco usado hasta ese momento. Yo lo voy a dejar por si acaso porque alguien lo tiene copiado. Sí, porque yo le he dejado primero y después ya no sé. Me olvidé decirlo al comienzo. No, se vamos a anotar. Fíjense que aquí yo diría que el corazón de este documento está en esto que nos hace tanta falta. Ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros. Si esto lo viviéramos en la iglesia, mírense, seríamos otros. ¿Ah? Porque de repente cuando vemos lo positivo en el otro, tratamos de ahogar al otro para que no brille. ¿Ah? Y el Papa lo desarrolla eso de una manera extraordinaria. Decir, mira, tu hermano tiene esta cualidad, alégrate con él. Alégrate.
Respecto a eso, me olvido yo que luego una vez, bueno, en Italia fue, andaba con el sacerdote y nos invitaron a un monasterio. Después de la misa, estaba la monjita en el coro ahí, y fui a saludarla yo, con nuestro padre. Entonces ella dice, nosotros tenemos aquí una hermana que fue cantante de ópera. No me diga, sí, tiene casi 90 años, pero todavía conserva la voz. Y todos ahí la monjita. Entonces, ¿y la podemos escuchar? Sí, está sorda, pero canta. Y empieza a cantar la monjita, pero casi en desmayo. Una voz, pero maravillosa, ¿sabes? Bueno, pero después con el padre comentaba, oye, fíjate la cara de la monja. Era una alegría así, era como contagioso. Esta es la maravilla que tenemos aquí, y ven a escuchar. Y nosotros hacemos el comentario, oye, qué importante sería que todos fuéramos así, maravillarnos de las cualidades del que tenemos al lado. La oración enfocada a Dios Padre. ¿Cómo le digo? Le miramos a la rápida y después lo dejamos por el tema. Más que nunca, Bueno, daron medios y todo como para poder entendernos, ¿no es cierto? Lo segundo es la proclamación, enfocando a Dios el Hijo. O sea, esto lo hicimos a las 3 personas de la comunidad, ¿no es cierto? Mire, aquí hay una realidad que el Papa la toca, y el Padre Torno que la ve muy bien. Las homilías, la predicación, muy deficiente en la iglesia. Cuando el día domingo debería ser extraordinaria la predicación, porque es lo que anima en la semana a la persona. Entonces, él pone también como una de las metas preocuparnos de que las predicaciones sean efectivas, que respondan a lo que el Señor quiere y a lo que la gente busca. Ahí hay para los sacerdotes y seminaristas, pero también para los fieles laicos. Hoy día más que antes nosotros los laicos están participando en la predicación. Y la formación enfocando a Dios el Espíritu Santo. Que hay como las tareas, ¿no es cierto?, que él propone. Esa nota del querigma en nuestra escuela, que es básico. Ahí el padre sacraliza también una cosa que alguna vez le tenemos miedo a nosotros, que es el área de la recaudación de fondos. También tiene algo de divino eso. Nuestro carisma y estrategia definidoras caminando hacia la primavera de la iglesia. De repente nos parece increíble eso. ¿Podrá llegar un tiempo así de renovación y de esplendor en la iglesia? Yo creo que sí.
podemos ya dejar atrás la nieve del invierno y vivir el gozo de la Pascua. Bueno, esa es la carta de la nueva primavera del Paletón, que nos vino a empujar, ¿no es cierto?, a intentar hacer un pedido. Vamos a dejar aquí en secretaría para que los que quieran grabarlo, y voy a buscar también el texto así escrito de todo el contenido para que también lo tengan. Bueno, y ahora quisiera presentarles lo del 2033. Quiero que lo comentemos, lo veamos, porque es importante que lo conozcamos. Ahora, habrá muchas cosas que podrán ser factibles para nosotros y otras no tanto, pero yo creo que tenemos que conocerlo. Importante que lo manejemos también. Me mandaron un power de esto, pero no pude bajar. No podía, hice como 16 intentos y no pude bajar. Entonces lo iba a ir ahora a bajar por allá, pero no alcancé. Entonces tengo un power que está improvisado, ese lo voy a presentar con el texto. Así que perdonad ustedes que... No, bueno, entonces hay alguna penitencia para lograr el perdón. Hay que sumar entre comillas, celebremos el año 2023, lo que llegue. Segundo. El segundo. Seguiremos como soldados fuera a tierra, algunos. No se responde. Buena moza. No, espera, se vaya mi moza. Sí, aprovechen de pasar al café mientras y ya seguimos después. Para el café en mano seguimos. Pasan a servirse el cafecito mientras y después ya con el café en la mano seguimos. Qué exagerado. Y yo lo que digo es... Le saco el saquito, le dejo el saquito de
botón rojo. En la cocina. ¿Vos querés? ¿En este? Graciela, ¿querés?